Me gustaría que nos dijera cuál ha sido su trayectoria de la parapsicología. Hola, soy Miguel Ángel Pertierra. En la parapsicología he hecho investigaciones y sobre todo lo que intento llevar el mundo científico al mundo de la parapsicología al mundo científico. He investigado sobre todo experiencias cerca de la muerte, milagros médicos, investigaciones también de campo, cuando puedo, y otros muchísimos puntos de vista sobre todo del cientifismo y del mundo científico de la medicina, que es mi campo, al mundo desconocido de los elementos paranormales. Este es el segundo evento de parapsicología aquí en Villalba del Alcor. ¿Cree que habrá posibilidad de un tercero? ¿Qué balance hace de estos eventos? Yo esperaría que sí. Desde luego veo que hay un éxito importante de público, que eso siempre apoya a eventos así. Y bueno, está claro que el mundo de la parapsicología, el mundo de lo desconocido, el mundo de lo que todavía no sabemos, atrae muchísimo a muchas personas. Vale, pues muchas gracias. Especialista universitario en hipnosis clínica, médico naturista, fundador de la sección de naturopatía del Colegio de Médicos de Málaga. Además es director del programa de radio La Rueda del Misterio, articulista, colaborador de revistas del sector como Enigmas, Año Cero y Más allá de la ciencia. Es autor de diversos libros, entre ellos La última puerta, experiencias cercanas a la muerte. Y su último trabajo literario es Milagros médicos. Además lleva a sus espaldas más de 200 publicaciones científicas en simposios y revistas nacionales e internacionales. Es colaborador de diferentes medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, como por ejemplo el programa de Cuarto Milenio. Y hoy nos va a hablar sobre milagros médicos y curaciones inexplicables. Un fuerte aplauso para Miguel Ángel y cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Quería dar los agradecimientos a Alfonso Neto y a todo el equipo que han hecho posible de que se haga este segundo Congreso Nacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido. La verdad es que todo un placer estar, aunque bueno, el tiempo no nos acompaña, o sí nos acompaña, también hace falta el agua. Yo quería anunciaros, y aunque ya lo sabéis seguro muchos de vosotros, que esta noche a las 10 de la noche vamos a emitir y vamos a realizar en directo aquí, hacia vosotros, cara al público, La Rueda del Misterio. Salimos de nuestro garaje, salimos de nuestras profundidades, dejamos nuestros dos principales colaboradores, que después os los presentaré, allí por esos territorios, y bueno, vamos a hacer entrevistas a los ponentes, vamos a hablar de cosas que se han hablado en las charlas y cosas que no. La idea es que no se repita la charla, sino todo lo contrario. Así que estáis invitados a partir de las 10 de la noche, pues si os queréis animar a venir, estupendo. Bueno, yo vengo a hablar de algo que para muchos es o ha sido una leyenda urbana, un mito, una falsa realidad, pero que cuando te metes desde el punto de vista científico mismo, te das cuenta que es una realidad. Vamos a hablar de milagros médicos. Vamos a hablar primero qué es un milagro. El milagro viene de la palabra latina miraculum, que significa admirar o mirar con admiración. Es una palabra muy bonita. A mí me gusta, aunque hoy en día tiene una acepción principalmente religiosa. Pero ese admirar, ese milagro, que puede ser médico o de cualquier otro tipo, pero en este caso es médico, hace que se produzcan curaciones inexplicadas, no inexplicables. Yo lo cuento en el libro. ¿Qué diferencia entre una cosa y otra? La inexplicada no tenemos la explicación ahora mismo. A lo mejor más adelante, dentro de este paradigma científico o en otro que incluso ni pensamos pueda existir. Por eso llamamos a esas curaciones, a esas sanaciones inexplicadas. Fijaros que, por ejemplo, para santificar a alguien o para beatificar a alguien, la Iglesia Católica necesita milagros médicos, necesita aportar o atribuir. Yo no sé si directamente esa persona ha realizado o no el milagro, pero atribuir esos milagros médicos a esas personas, dos si son santos y uno si es beato.
Bueno, la idea de Milagros Médicos, la creación de la investigación, empezó hace muchos años, pero fue en un programa de Cuarto Milenio, precisamente, hablando de milagros médicos, pues cuando Iker y Carmen me dijeron, de aquí, cuando acabó el programa, os digo, mucho más interesante el programa, el después y el antes, a lo mejor que el durante, se ven muchísimas más cosas. La verdad es que es toda una aventura y bueno, la verdad es que hacen un trabajo excepcional. Pues como digo, tanto Iker como Carmen me dijeron, de aquí tiene que salir un libro, Miguel Ángel. Tú que tienes conocimiento, tú que has hecho investigaciones, adelante. Y bueno, y adelante. Al final se ha plasmado en unas historias y bueno, voy a intentar no hablar del libro, porque aquí no vamos a hacer como va a cumbrar, yo vengo a hablar de mi libro, todo lo contrario, vamos a hablar de curaciones, de milagros. Fijaros que a lo mejor, y no quiero que penséis que esto va a ser una charla religiosa, ni mucho menos. Cada uno puede tener su ideología, sus creencias. Yo respeto toda la ideología, todas las creencias. Los milagros se producen en cualquier religión, la cristiana, la budista, la mahometana, la hebrea, la mormona, yo qué sé, en cualquier religión. Y simplemente es a quien se le atribuyen esos milagros. Lo humano realmente, la relación causa-efecto lo hacemos rápido, aunque a lo mejor no habría que hacerlo tan rápido. Claro, vamos a empezar desde la antigüedad. Fijaros que cuando hace 19, 20.000 años las personas del Paleolítico, del Neolítico, o hace 50.000 años en Perú, pues realizaban una serie de operaciones llamadas trepanaciones, que yo tuve ocasión, esto es la ciudad de, hablaba ayer primer ponente, ¿cómo se llama? Fran Contreras, Fran me va a coger del cuello. Pero bueno, Fran Contreras hablaba de las múltiples catedrales, del programa ese que hizo en directo. Hicimos un programa también desde sentado, me acuerdo perfectamente, debajo de los pórticos de Chartres. Si os gusta, la verdad, en la Rueda del Misterio podéis encontrarlo porque de verdad es un gustazo de programa. Yo un programa que me sentí muy a gusto y quizás uno de los que más me guste por muchos motivos. Como digo, no fui a Chartres, sino esto es la ciudad de Burdeos. La ciudad de Burdeos, pues me fui al Museo de Historia Natural del Humano, cuatro plantas que te dejan hacer fotos, como desgraciadamente no ocurre en otros muchos museos. Y uno de los elementos que me encontré fue esto. Esto que veis aquí, pues es una trepanación. Esto es un agujero que se hace, en el retón se ve aquí, ¿verdad? Un agujero que se hace en el cerebro. Esto está datado y son cráneos reales, es un cráneo real. Hace casi 20.000 años. Han dicho que sí. En el norte de los Pirineos, en la región de Aquitania, pues muy cerquita de Burdeos, encontraron estas trepanaciones. Trepanaciones a lo largo del mundo. Trepanaciones se describen en Perú, se describe en el papiro de Edwin Smith de hace 2.500 años en Egipto, que ahora mismo está en el Smithsonian Museum de Washington. Y bueno, lo importante de estas trepanaciones es que, ya digo, se realizaban hace 20.000 años, como mínimo estas que vemos aquí, hace 49.000 años en otros lugares. Estas son redondas, pero curiosamente, igual que se realiza ahora, por ejemplo, en Perú la hacían cuadradas. La hay también en China, la hay en la India, se han encontrado cráneos. Pero claro, pensemos, hace 19.000 años no conocían evidentemente los antibióticos, pues todos morirían. Pues yo tengo que decir que no. Esta persona que está aquí, que es un varón por el estado genético que se conoce. Vamos a ver si esto me permite volver hacia atrás. Este varón, que como digo, está, si nos permite la tecnología, este cráneo que está aquí, vemos que en ese hueco han existido crecimiento de células durante 2 años. O sea, durante 2 años esta persona estuvo viva, vivió. Veis aquí, a ver si no pasa a la siguiente diapositiva. Esto es un fémur, esto es la cabeza del fémur.
y esto es una mandíbula. Pues vemos que el fémur tenía una osificación como el de una persona normal. Una persona podía tener 20 y tantos, 30 años, es completamente normal. O sea, esta persona andaba, esta persona no se había descalcificado, no tenía osteoporosis. Y estamos hablando en una época que tú te tenías que buscar tu alimento difícilmente, o como mucho te podían ayudar un poco, pero poco más. Pero esta persona, como veis, os he dicho, la mandíbula también comía. Por lo cual esta persona andaba, comía, sobrevivió 2 años. Y para ello era un milagro. Yo utilizaba una serie de hongos que posiblemente llevaban el penicillium, que es el que lleva la penicilina, antes de que Fleming lo utilizase. Y bueno, para ello es un milagro. Hoy en día, evidentemente, no, porque se hace en neurocirugía. Yo lo he practicado también cuando rotaba con los neurocirujanos. Y lo que quiero dar a entender que cuando para ellos es un milagro, ahora para nosotros no. Por ejemplo, la tisis, la tuberculosis, se han atribuido milagros de infecciones tuberculosas pulmonares y hoy en día se sabe que algunas remiten. No voy a hablar de esas enfermedades que se saben que remiten, no voy a hablar de trepanaciones, sino de, con los medios que tenemos, con los medios científicos que ha habido, de curaciones inexplicadas, curaciones que nadie ha podido hasta el momento explicar. Y para ello vamos a hablar pues, de personas que se le atribuyen curaciones. Esta persona es el Santo Custodio, Custodio Pérez Aranda, ahora sí, y fijaros, esta es la página oficial del Ayuntamiento de Noalejo. Noalejo es un pueblecito que se encuentra justo en la frontera de Jaén y Córdoba, ya en la provincia de Jaén. Algo muy interesante, si no lo conocéis, aparte de las tumbas del Santo Custodio, hay 2 síndones o 2 copias de las síndones que se hicieron por contacto, se realizaron durante el reinado de Carlos V y la mujer de Carlos V se lo regaló a su haya y por eso están en Noalejo. Por lo cual, aparte del Santo Custodio, ya digo que podéis verlo, se ha hecho un día bastante apañado. Como digo, este hombre nació en Olla de Salobral, muy cerquita de Noalejo, en el año 1885. Como, bueno, este hombre a los 11 años se fue con el santo Luisico. Santo es porque allí le llaman santo a los curanderos. Y en un momento determinado, él, después de dormir, y ya os enseñaré el porqué, la relación, en la cueva donde durmió Juan de Rivas, acordaros de ese nombre porque después aparecerá, pues se sintió que podía ya curar, que él podía realizar curaciones. Y estuvo hasta su fallecimiento realizando sanaciones. Él cogía un trocito de un papel de tabaco y hacía que la persona lo ingiriese. Claro, muchos diréis, eso no produce curaciones. Pues fijaros que tiene cientos y cientos de curaciones. Ahí en la página web podéis observarlo, cómo tiene cientos y cientos de curaciones. Este es el cementerio de donde está. Ese día no había nadie porque estaba nevado, estábamos todos detrás, yo aproveché para hacer la foto, pero fijaros que han tenido que incluso ponerle rejas porque las personas se llevaban pues como reliquia cualquier cosa de Santo Custodio. Como digo, este hombre que podéis ver ahí, vivió pobre, murió pobre, no le pidió nada a nadie, él tenía para sobrevivir. Y se le relatan curaciones y sanaciones, por ejemplo, yo os voy a intentar contar curaciones y sanaciones que no se han podido explicar. Un médico de Madrid, estamos hablando de los años 30, 40, incluso con unas carreteras inmundas, se desplaza desde Madrid a Noalejo, por una sencilla razón. La hija tiene una enfermedad incurable y ningún médico de la capital que puede curarla. Va a fallecer y ha oído hablar de este hombre de Noalejo, un curandero, un santón, que no tiene nada que perder. Lleva este médico a su hija, le hace ese pequeño ritual que tampoco, y quizá alguno de vosotros pues os lo hayan contado, incluso algunos tengáis esa fotito del Santo Custodio y el trocito de papel de fumar. Ingirió el papel de fumar y esta chica se curó. Por lo cual, como digo, los humanos atribuimos relación causa-efecto al Santo Custodio. Tiene cientos y cientos de curaciones atribuidas. El único pero, no se han podido hacer investigaciones científicas sobre esas curaciones, pero evidentemente están datadas y están documentadas. Otro personaje,
también de aquí de Andalucía, bueno, y con proyección, yo creo que, vamos a decir, planetaria, por no decir universal. Fray Leopoldo de Alpandeire, nacido Tomás a Juan Bautista Sánchez Martínez, un nombre así, Fray Leopoldo de Alpandeire. Él nació en un pueblecito de la provincia de Málaga, al lado de Ronda, todavía esto está más o menos así, en este lugar, en medio del campo, y se fue a vivir a las primeras edades aquí, a Alpandeire. Alpandeire, por cierto, también me gusta. Tiene una iglesia, si hay a lo mejor 300, 400, 500, 1000 habitantes, una iglesia que parece una catedral, por lo cual no cuadra el número de habitantes con esa iglesia. Y aparte tiene 2 momias interesantísimas en el lateral de la iglesia, que no tiene nada que ver esto con los milagros médicos, evidentemente, de la época musulmana, donde se conservan 2 cuerpos humanos, yo creo que de lo más interesante de las momias que podemos ver, yo creo que en nuestro territorio. No creo que en nuestro territorio. Y además hay una cima en medio del pueblo, en la parte baja, de 30 a 40 metros de diámetro por casi 40 a 50 metros de profundidad. Es interesantísimo esta zona. Como digo, Fray Leopoldo sus primeros años vivió en esta casa, en Alpandeire, y poco después se trasladó a Granada, primero a Sevilla. Él quería ser fraile y bueno, estuvo en Sevilla y posteriormente pasó a Granada. Esta es la casa donde ahora mismo guardan su restos. Él murió un 9 de febrero de los años 1954, 56, creo que 54. Y claro, diréis, ¿por qué traigo a este hombre? Pues este hombre ya en vida era un limosnero, realizaba curaciones, o se le atribuían curaciones, aparte de muchísimas otros elementos como son bilocaciones y demás. Él mismo tuvo una infección en el brazo, una infección por estafilococo, y fue a ver al catedrático de cirugía de la Universidad de Granada, el cual le recomendó amputar la mano. Él dijo que no, que él tenía que pedir limona con la mano. A los 15 días volvió al catedrático. El catedrático se quedó sorprendido porque esa infección por estafilococo, que normalmente, y lo lógico es que le hubiera producido ya una gangrena importante, incluso posiblemente una septicemia y la muerte, se había curado totalmente. Pero también se le atribuyen otras curaciones. A mí una que me gusta contar es de un fraile, un compañero, que bebió lejía, de esas lejías, pues que yo por lo menos cuando era pequeño mi abuela lo guardaba en la parte de abajo del fregadero, metido en una botella, normalmente era de cerveza, y le ponía un trapito para que supiéramos que era la lejía. Pues este compañero, este fraile, bebió varios buches de lejía, de hipoclorito sódico. Eso produce unas quemaduras al tragar y unas quemaduras al vomitar. Las quemaduras van desde inflamaciones que producen mucho dolor hasta incluso, desgraciadamente, la muerte. Claro, estamos hablando de los años 20-30. Este hombre, pues ya digo, nació en el 1861. Pocas posibilidades había de curaciones en esa época, pocos medios. Y bueno, el compañero dice, bueno, vamos a Fray Leopoldo, vamos a su celda y a ver qué ocurre. Bueno, realmente Fray Leopoldo lo vio, como ocurría en muchos otros casos, y no me quiero tampoco extender, y le decía, hermano, tú no te preocupes, levántate mañana que estás curado. Evidentemente, él se fue a dormir, este fraile, y a la mañana siguiente, ¿por qué pensáis? Porque se había curado. Yo he visto muchísimas, yo soy además otorrino, especialista en otorrinolaringología, y he visto muchísimas quemaduras por lejía. Las quemaduras por lejía producen inflamaciones, lo que llamamos edema, producen necrosis, producen estenosis, pero si tú tragas lejía 3 o 4 días, fastidiado estás. Este hombre tomó la lejía por la tarde-noche y al día siguiente estaba curado. Es una de esas curaciones inexplicadas que realmente no se sabe por qué ocurrió. Es una de ellas, pero
la más importante, y uno de los libros que nos han dicho, que a mí es uno de los libros más importantes, 12 ejemplares vendidos, bueno, no vendidos, regalados, es mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral trata sobre enfermedades otorrinolaringológicas en pacientes con lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad autoinmune que el propio organismo ataca al propio organismo. Pues bueno, una chica, una mujer, pues tenía esa enfermedad. Produce desde alteraciones en la piel, alteraciones en los huesos, en los pulmones, en el corazón, en los riñones. Bueno, un fallo multiorgánico, como se suele decir. Esa persona, que la podéis buscar, porque además ha sido la mujer de uno de los grandes directores que hemos tenido en España, pues estaba muy mal, se encontraba pues en un estado crítico. El lupus tiene y funciona y se maneja en brotes. Esos brotes pueden producir el fallecimiento de la persona. Como digo, rezó a Fray Leopoldo de Alpandeire. Y bueno, una enfermedad que puede tener remisiones, pero tiene una serie de elementos que son los marcadores específicos, que por eso he comentado lo de la tesis, que yo hice miles de marcadores y jamás en ningún paciente se podía reducir. Si tenía 100, podía tener 30, podía tener 20. Pero lo que nunca ocurrió en los miles de marcadores, en los cientos de pacientes que estudiamos, era que todos los marcadores se negativizasen de por vida. Es una enfermedad que cuando da la cara y puede tener más o menos señales, pero siempre está ahí. Pues esta persona desapareció. Eso ha servido para beatificar a Fray Leopoldo, y todos los 9 de cada mes pues se le hace una novena, va muchísima gente. Bueno, el 9 de febrero, si queréis alguna vez, aquello es impresionante, la plazoleta. Bueno, y pasamos a otro personaje. Yo hablo también de personas que realizan milagros y personas que no realizan milagros. Searigo, José Pedro Freitas, los años 50 en Brasil, pues se dedicaba a la cirugía psíquica, pues con este bisturí. Este cuchillo, como veis, perfectamente limpio, desinfectado, aséptico, y que utilizaba en todo y cada uno de los pacientes que trataba. Para los que seáis un poquito más sensibles, os voy a poner una fotillo de lo que realizaba este hombre. Digo porque miréis para otro lado, porque de verdad es que las fotos son explícitas, no hay sangre, pero son explícitas. Él cogía, metía ese cuchillo, por ejemplo, en el ojo, se lo metía bien metido, e incluso raspaba la córnea. Bueno, se ha hecho un estudio de 30.000 pacientes, tiene atribuido 30.000 pacientes, 30.000 curaciones, entre comillas, pero tiene 3.000 denuncias por no curaciones. Incluso hay estudios de que muchas personas, incluso de un doctor en Houston, de que realmente él no realizaba curaciones. Muchas infecciones, muchos de los pacientes morían. Imaginaros que en este caso, por ejemplo, ojos, pero a la persona le abría la espalda, le rompía las vértebras, o le abría el abdomen, o le abría el brazo, y bueno, las septicemias tenían que ir a la orden del día. Como digo, este cuchillo yo creo que debería pasar a la historia, y Javier Arríez, que está por ahí, en esos objetos malditos, apotropaico puro, Sí. Yo no sé si dormiría a gusto con ese cuchillo, ni el de Norman Bates en Psicosis. Bueno, vamos a trasladarnos miles de kilómetros. Haridwar, en ese triángulo de oro de la India, se produce una festividad que se han llegado, y no me voy a equivocar, millones de personas se reúnen en el Kumbh Mela. Es una festividad que se va cada 4 años, se va realizando en varias ciudades. Haridwar es la más importante, y bueno, entre ellos lo que se hace es los baños de los sadhus, que son esos santones
que bueno, seguro que lo habéis visto en algún vídeo, en alguna foto, que se cubren su cuerpo con ceniza, se tiran al Gange. Algunos dicen que la ceniza es humana, yo ahí lo dejo, no lo sé, sinceramente no lo sé, lo he intentado investigar, pero no lo sé, es ceniza. Se tiran al agua y a partir de ahí realizan curaciones. Están atribuidas miles y miles de curaciones, claro, van millones de personas, se han relacionado que a estas celebraciones van millones de personas, entonces se relacionan también millones de curaciones. Tampoco se han podido aceptar médicamente. Lo que sí se ha aceptado que ha habido varios casos de cólera por beber agua del Gange. Sí. Como veis, aquí en la foto, pues esta es una tienda allí en Haridwar y en la parte de abajo, pues como os enseñaré después en Lourdes, se vende el agua bendita. El agua bendita... El agua siempre es un elemento de curación, de sanación en muchos de estos lugares. Tiene relaciones con las curaciones inexplicadas. A mí me preguntaban, ¿qué elementos se encuentran para una curación inexplicada? Yo decía siempre la fuerza mental. La persona necesita, quiere curarse, y muchas veces la relación con el agua como un proyector o como un potenciador, o bueno, como un placebo, no lo sé, pero que realmente ayuda a realizar curaciones en muchos casos. Bueno, vámonos también por aquí cerquita. Santuario de Virgen de la Cabeza en Andújar. Seguro que muchos lo conocéis. Pues, ¿os acordáis? Juan de Rivas, con el Santo Custodio, donde durmió en la cueva. Pues este señor, pastor de profesión, 1225... Digo pastor de profesión porque no tenía otro remedio, tenía una parálisis del brazo, una parálisis que llamamos parálisis braquial, en la parte de la axila, que no puede levantar el brazo, tiene que mover todo el cuerpo para levantar el brazo y, claro, 1225 no podía hacer ningún trabajo, entonces, pues de Cabrero a lo alto de Andújar. Allí encontró una figurita, en una piedra, la atribuyeron, porque evidentemente el ser humano, vuelvo a decir, la relación causa-efecto lo hace rápido, que San Eufrasio había estado por allí. Yo no he escuchado nunca a San Eufrasio, pero San Eufrasio estaba por allí, y esa virgencita, pues que la encontró en una piedra, que ahora os enseñaré, es milagrosa. Lo que sí es verdad, aparte de este santuario que los reyes católicos realizaron en 1505, como digo, encontró, este es el lugar donde encontró la Virgen Juan de Rivas, y ahí donde se encuentra la Virgen. Lo que sí es verdad, y eso sí está recogido, porque una de las cosas más importantes es que este santuario, hasta que se realizó el de los Reyes Católicos, sí había otro pequeño santuario, se recogían los milagros. Iban los peregrinos, igual que en el Camino de Santiago. Fran Contreras, que lo sabrá, me he acordado bien del nombre. Esos son los huecos de la memoria, yo lo digo, los huecos de la memoria son importantes. Fran lo conozco y lo quiero de hace un montón de años. Recogían nombre de la persona, cuál era su enfermedad previa y cuál era la curación. Se reunían los monjes trinitarios, ahora enseñaré una foto que ellos estaban allí, y los monjes que realmente eran los que conocían la medicina, más que los médicos, los cirujanos eran los barberos. Los médicos te ponían sanguijuelas, musibustiones, sangría, eran maravillosos. Si sobrevivía, desde luego, era otro milagro. Era la medicina que había en aquella época. Como digo, recogían. La lástima es que estos libros se perdieron durante la Guerra Civil. Sabéis que allí ocurrieron muchísimas cosas también durante la Guerra Civil, un asedio, bueno, fue otra historia. Pero como digo, este hombre se curó de esa parálisis braquial. Esa parálisis braquial, yo que desgraciadamente lo conozco de primerísima mano, y hoy incluso he llegado a conocer a los dos mejores cirujanos del mundo en parálisis braquiales, como son el doctor Raimondi y el doctor Gilbert. Cuando ocurre a ese nivel, es hoy en día, siglo XXI, totalmente incurable. No hay medicación, no hay cirugía posible. Pues este hombre, que llevaba muchos años, como Miguel de Cervantes,
con el brazo totalmente inmóvil. Cuando lleva su imagen, yo no sé si es de San Eufrasio o de quien sea, la planta allí, coge y levanta el brazo. Levanta el brazo y a partir de ahí el primer milagro que produce o que se le atribuye a esta Virgen de la Cabeza. La verdad es que si no lo conocéis, lo tenéis muy cerquita, merece la pena por ver el sitio. Bueno, también cuenta que la Virgen, porque por lo visto allí hay muchas víboras, eso es la leyenda, que la Virgen no permite que ninguna víbora pique a ningún peregrino que vaya allí. Se hacen peregrinaciones en rodillas, como enseñaré también en Fátima. Pero eso es una de las leyendas. La verdad es que se le atribuyen muchísimos milagros. Pero bueno, estamos en el siglo XXI, uno necesita ver para creer, aunque uno dice que creer para ver, en este caso hay que ser tomasino, ver para creer, y se encuentra, pues bueno, lo que os hablaba antes de los monjes trinitarios, pues como ocurre en Viejes de Covadonga, yo creo que el libro podía haber hecho una enciclopedia, porque hay múltiples lugares. Hace muy poquito, os cuento, estuve en la Biblioteca Nacional como investigador, me metieron allí, en un sitio, si no habéis estado, parece la biblioteca de Harry Potter, allí todo el mundo con guantes, con batas blancas, tú allí te registran, tienes que dejar todo, vamos, absolutamente todo, eres yo creo que las revisiones que te hacen en Estados Unidos se quedan en paños menores con lo que te hacen allí, para que no te lleve absolutamente nada, y me parece bien. Como digo, estuve revisando un libro también de milagro, de Fray Alonso Espinosa. Fray Alonso Espinosa fue un monje, un fraile, que nació en Alcalá de Henares y se fue, allende de las tierras, se fue a Tenerife. Tenerife, en el siglo XIII, XIV, encontraron una virgen, también una virgen negra, curiosamente, la Virgen de la Candelaria. A partir de ahí, este hombre empieza a recoger, como ocurre lo que os comentaba antes, los milagros de la Virgen de la Candelaria. Pues yo tuve ocasión de ver ese libro, la verdad, una maravilla, y ojear cada uno de los milagros. Curiosamente hay algunos de que se caen desde una altura y le cae piedra encima y se levantan, otros que están cojos y mueven las piernas. Pero a mí hubo dos que me llamó muchísimo la atención, que es cuando cuenta que dos personas que están muertas, que han fallecido, que incluso llevan horas fallecidas, que no son, además, le hacen las pruebas del espejito, le hacen las pruebas, bueno, lo que había en aquella época, vuelven otra vez a la vida. Son los llamados fenómenos de Lázaro, que yo voy a hacer un poco de publi. Ahora ha salido un artículo que hemos hecho Ana y yo, mi mujer, en la revista Enigma, que es cuando una persona tiene una parada cardíaca, se le ha reanimado, incluso a los 20-25 minutos vuelven a la vida. Como decía Juan en el Evangelio 11:43, si no recuerdo mal, cuando fue Jesucristo, dijo, levántate y anda, Lázaro, ven. Eso ocurre una realidad, quizás sea un milagro y no lo he, evidentemente, no lo he querido plasmar como un milagro como tal, porque es una incógnita. ¿Por qué ocurre? Y os cuento solamente un caso. En 1982, un médico llamado Linko cuenta y recoge la historia de una señora que va a urgencia porque le duele el pecho, tiene un infarto, la pasa al área de crítico y allí tiene una parada cardíaca. La reaniman, le pegan los chispazos para que a ver si puede estar y, bueno, desiste. La tapan y después de 20 minutos esta mujer vuelve a la vida. Digo una persona totalmente monitorizada, una persona en un hospital con todos los medios, además un hospital de alto nivel, de alto... Puede ser un Virgen del Rocío, de aquí que tenemos cerquita, con todos los medios, esta persona vuelve a la vida. Cuando uno estudia medicina, yo incluso el otro día lo revisaba de nuevo, a los 4 o 5 minutos de una parada cardíaca se producen o empieza a producirse lesiones neurológicas. ¿Por qué? El cerebro, las neuronas necesitan oxígeno para alimentarse y ese oxígeno es necesario y obligatorio, si no empiezan a deteriorarse, empiezan a destruirse como una cascada.
Yo he visto personas que han tenido paradas, lo hemos podido reanimar, pero nada más de esas paradas pues tienen parálisis de miembro, tienen alteraciones en el lenguaje, tienen alteraciones en la vista, tienen alteraciones, muchas de ellas, la mayoría de la memoria. ¿Pero qué pensáis que pasó con estas personas? Y os digo un caso, hay muchos más casos. 20 minutos en parada cardíaca, tapadita, ya muerta. Ni una lesión neurológica, totalmente curada. A la semana se fue para su casa, haciendo su vida completamente normal. Es uno de los curaciones inexplicadas o milagros que existen dentro de la vida y que aquí en Sevilla, que está muy cerquita, ha habido un caso. En Cádiz ha habido 2 casos, uno publicado y otro no. O sea, cosas reales que están publicados en revistas científicas. Bueno, como decía, si os vais a un monasterio Virgen de la Covadonga, o vais a Lenar, o vais al de la Veracruz, o a cualquiera, vais a ver, están muchísimas velas, como ahora os enseñaré también en Fátima. Pero a mí lo que más me impresionó fue esto, los miles y miles de fotos. Es una gruta que puede tener pues esta profundidad quizá más, y donde muchísimas personas pues podéis ver desde la L, que a lo mejor es el gran milagro, no lo sé, pero podéis ver, a ver si me deja la maquinita, a ver, uy. Bueno, esto se adelanta, ¿eh? Bueno, ahí podéis ver a la... Me levanto, mira, el bastón va a servir para algo. Es que os quiero referir. Esto es una prótesis de rodilla para que las personas que tienen, es como una fijación, pero fijaros, estos son prótesis de pierna y esta también posiblemente en pacientes que hayan tenido poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad neurológica que gracias a las vacunas ya no se ven y que afectaba a las neuronas distales, a las que movían las piernas, los nervios que movían las piernas, y lo dejaba, esa persona se le atrofiaba el miembro y no podía andar. Ahí hay esvoto. Esvoto significa el dar las gracias por milagros. Cientos y cientos de milagros. Yo hablaba con esos monjes que están allí y decía que lo tienen que retirar cada año, cada cierto tiempo, porque llega un momento que no se puede pasar por ese pasillo. Si no habéis ido, yo os recomiendo que vayáis. Bueno, nos vamos a Fátima. Fátima, en el norte de Portugal, pues en el año 1917, Primera Guerra Mundial, pues 3 chavales, Jacinto, Lucía y la tercera me acordaré, se ven una imagen. Y esa imagen pues la atribuyen que es la Virgen de Fátima. Hace muy poquito se le ha atribuido uno de los milagros, por eso lo han santificado a dos de los pastorcillos que lo vieron. Francisco. Los huecos de la memoria son importantes. Que esto es ya la hora de la hipoglucemia. Un cafelito aquí, un bollito no, que estoy a régimen. Que un cafelito no vendría más, digo por la organización. Como digo, resulta, os voy a contar el milagro que se le atribuye, a ver qué os parece. Un chaval de 5 añitos cae de 8 metros de altura, más o menos quizás la altura que puede tener esta platea o incluso un poquito más. Tiene una fractura de cráneo y se le sale el cerebro hacia afuera. Lo llevan a la UCI y bueno, como penséis, yo he trabajado 3 años en un materno infantil viendo niños y niños y niños específicamente, eso es mortal de necesidad. Los padres, que están muy agobiados, pues normal, por la situación que se encuentra, le rezan a la Virgen de Fátima, incluso llaman al santuario para que las monjitas de allí recen. Bueno, pues de nuevo digo, ¿qué pensáis? Imaginaros, un niño, fractura de cráneo, salida de masa encefálica, como decimos, en un coma muy profundo, pues a los pocos días el niño despierta y a la semana el niño está en su casa jugando otra vez. Es
una curación inexplicada. Pero, por ejemplo, 1922, uno de los médicos hace muy poquito tiempo, pues de nuevo lo recordaban, en 1922 un médico se compra una moto, vive a muy escasos metros del santuario de Fátima, una moto de esa de 1920 y tanto, que bueno, Lorenz de Arabia tenía una y se mató, yo no sé si conocéis la historia. Tiene un accidente y se fractura tibia, peroné y fémur con lesión de los vasos sanguíneos. Se lo llevan a Coimbra, que es el lugar más cercano, y en Coimbra pues resulta que se llama este doctor da Silva, en Coimbra le dan poca esperanza. Esa pierna se va a necrosar, ya tiene necrosis incluso abdominal, por lo cual aunque le seccionasen la pierna iba a morir. No tenía pulso pedio, que es en la zona inferior del pie, no tenía pulso femoral, en la ingle se había obstruido todo y bueno, este hombre iba a morir. Y en vez de morir en Coimbra, él decide pues, que se lo lleven a Fátima. Cuando la ambulancia o el coche lo va a llevar, dice, bueno, ¿por qué en vez de dejarme en mi casa no me dejáis que quiero ver por última vez a la Virgen de Fátima? Esto es una historia real, No, aquí son como Pepe Gandía, pero de verdad. Son historias reales, lo llevan a la Virgen de Fátima, lo introducen en camilla, un hombre, ya digo, con una necrosis, y el hombre dice, me he curado. Se lo llevan a su casa y a los 3 o 4 días está andando perfectamente. Él escribe un libro, incluso hace que muchas personas vayan a Fátima. Fijaros la cantidad de personas, como os decía, que van de rodillas, impresionante, como muchísimas... Uy, hombre, esto sí que es una organización, un aplauso. Esto es una organización en condiciones. Con vuestro permiso, me voy a tomar un cafelito. Bueno, como veis, en Fátima van muchísimas personas de rodillas. También lo mismo, estos son figuras que se van a quemar como es voto y se crean también, como en otros muchísimos lugares, esas peticiones de curación. Aquí dentro del santuario, dentro de este lugar, que no es donde vieron esas imágenes, esos 3 pastorcillos, Fátima, Sor Lucía, San Francisco y Santa Jacinta, porque ya son santos, se le han atribuido el santo. Muchísimas personas se han curado. Pero no sé si sabéis que hicieron 3 réplicas y en 1948 se lo llevaron a la Plaza de Armas de Madrid. Incluso hicieron una tournée, entre comillas, de 3 imágenes de Fátima. Bueno, pues en ese lugar de esa tournée en Madrid se relacionaron 8 milagros médicos desde personas con parálisis por la guerra, de lesiones medulares que se levantaron esa misma mañana, está recogido en el periódico de la Vanguardia, a personas que en un momento determinado tenían tumores, lesiones de todo tipo, ya digo, están recogidos hasta el número de 8. Fátima es un lugar también muy importante en curaciones, incluso en Madrid, en una de las charlas me proporcionaban el dato de ahora lo que es un párroco, que es otro de las personas que han tenido el milagro en Fátima, pero no tienen lugar de investigaciones científicas. Pero se ocurre y se le atribuyen muchísimos lugares de curación. Y bueno, vamos al último que os voy a relatar, el santuario de Lourdes. El santuario de Lourdes pues, se encuentra al norte de los Pirineos, con permiso, al lado del río Kobe, un lugar, la verdad, también relacionado con el agua, y allí una chica, una jovencita, pues este es el santuario actualmente, pues esta chica que veis aquí, santificada, y que vivió pobremente en esta carbonera, que es Santa Bernadette, y ojo que el Bernadette es el último milagro también de Fátima, una señora que se llama también Bernadette, pues como digo,
En 1858, aparte de visiones de la Inmaculada Concepción y demás, dice que va a brotar de la piedra agua. Se reúnen muchas personas, no brota agua y cuando se van marchando, en un momento determinado, brota agua. Un agua que se ha analizado y que se ha visto que no tiene ningún poder especial, pero sí es verdad que se han atribuido, a partir de ahí, cientos y cientos de milagros. Lo más importante de Fátima, ya digo, esta es la gruta. La gruta es un lugar, no sé, cuando fuimos a ello a visitarlo, es un lugar que te puedes sentar. Yo soy una piedra para la energía y demás, pero es un lugar donde te sientas a gusto. Te da igual que sea de una convicción religiosa, que no lo sea, pero es un lugar fantástico. Seguro que muchos de vosotros también habéis estado por allí y los que no habéis estado, tengáis convicciones religiosas o no, merece la pena ir. También el merchandising, como os decía, la venta de agua está ahí. Y bueno, nos fuimos a la fuente, como dicen los periodistas, nos fuimos a este buró de constatación medical, al despacho de constataciones médicas y hablamos con este señor, no con el de la izquierda, que soy yo mismo, sino al de la derecha, el doctor Alessandro De Franciscis, director médico del Buró de Constatación Médica que se creó en 1905. A partir de ahí, ellos hacen, para mí, una cosa interesantísima, importantísima. Cogen cada caso y lo investigan en dos tipos de comité. Un comité, podemos decir, nacional, regional o zonal, y un comité internacional, los casos médicos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Incluso me estuvo enseñando, ahí estoy yo firmando, porque me estuvo enseñando muchísimos casos de curaciones inexplicadas. Curación inexplicada, porque ellos ya no le llaman milagro, aunque, como veis, ahora el obispo de Beauvais, al norte de Francia, vuelve a hablar de milagro. Ellos nunca van a hablar de milagro. En el buró de constatación se habla ya de curación inexplicada, porque ellos dicen que la curación ocurre. Ellos pueden dar la constatación, pero jamás pueden atribuirlo ni a la Virgen de Fátima ni que sea algo milagroso. Y yo creo que para terminar la charla no hay cosa mejor que ver milagros y curaciones inexplicadas. El primero, en esas curaciones inexplicadas que podía ver y que están en el buró, se ve una serie de personas. Vamos a hablar del de la izquierda y del de la derecha. Los milagros números 63 y 65 lo dan datando. Ahora está el 70, que ahora os lo hablaré, incluso enseñaré la documentación oficial. Esta es una chica de 17 años, esto ya es curada, esta es ella mayor, que se dedica ahora mismo a llevar a personas a Fátima. Como digo, una chica siciliana, 17 años, un día empieza a dolerle la rodilla y la madre, pues, convencida de que puede ser problema de crecimiento, estamos hablando de los años 80-81, la lleva al médico, le hacen una radiografía y no es un problema de crecimiento, desgraciadamente. Me voy a levantar otra vez, un buchito de café con vuestro permiso. Y por una razón, os quiero enseñar esto que veis aquí. Es una lesión. Esto es la pierna, esto es la tibia, esto es el peroné y esto es el fémur. En esta zona hay algo que se está comiendo el hueso, que es lo que le produce el dolor a esta chica. Un dolor intensísimo, un dolor que le impide moverse. Está en la cama, postrada. Estamos hablando de una chica de 17 añitos. Le hacen un análisis y bueno, estas son las imágenes reales. Esto es una anatomía patológica. Esto quiero darle las gracias al doctor De Franciscis y al buró medical que nos lo han cedido, han tenido la deferencia de cedérnoslo, y donde podéis ver a la izquierda pues muchas celulitas, muchas imagencitas. No hace falta conocer medicina para saber que eso es un tumor. A la derecha aparece ya ampliado y desgraciadamente para las chicas se les detecta en esa época el sarcoma de Ewing, incurable en aquella época, tratable con radioterapia, que simplemente lo que hacía era
postergar un poquito el fatal desenlace. Le proponen a esta chica la amputación de la pierna a la altura de la ingle, pero deciden que no. Deciden ir a Fátima, deciden estar allí, beber agua de Fátima, y bueno, un día, postrada en la cama, esta chica con morfina, imaginaros, morfina, como decimos, a chorro, pues después de haber visto todo el especialista en Italia, en Francia, la verdad es que hicieron pues bueno, una peregrinación, como ocurre muchísimas veces en estas personas, pues un día en la cama, después de haber estado en Fátima, dice: mamá, me encuentro muy bien, me voy a salir a la calle. En aquella época la niña, por la patología que tenía, no podía ni moverse. La madre, asombrada, ve que la niña se levanta de la cama y sale a la calle a tomar el fresco, literalmente. Y bueno, estos son los informes reales, diciendo que no ha seguido ningún tratamiento esta chica. Y fijaros, me voy a levantar de nuevo, a ver dónde he puesto yo mi bastón. Se me ha perdido. Muchas gracias. Fijaros, ¿os acordáis el boquete que había en la otra radiografía? Ahí arriba, pues se ha regenerado. Se ha regenerado el hueso, y no solamente se ha regenerado el hueso, sino que al hacerle la biopsia desaparece el tumor. Esta niña vuelve a hacer su vida normal, y es la chica que aparecía en la primera foto. Sigue viviendo, sigue llevando a personas gratuitamente a Fátima, como digo, curación inmediata, curación completa y curación duradera. Un milagro médico, una curación inexplicada. Bueno, ay, mira, allí me están diciendo que me van a dar un cheque, ¿no? Creo que me quedan 10 minutos. 10 minutos me pongo, espérate, mira, sí. Bueno, estos son informes diciendo que no ha recibido ningún tratamiento y que realmente no hay ninguna curación. Y este es uno de el documento oficial del Buró de Constatación Médica, diciendo que realmente lo que es un certificado, un acta notarial, diciendo que lo que ha ocurrido en esta chica es algo real y no es fruto de la imaginación ni de la palabrería. Segundo caso es de un chico de 25 años que en 1962, mientras cazaba en el norte de Italia, siente un gran dolor en la cadera izquierda. Sus compañeros de caza lo llevan al hospital y bueno, le hacen una radiografía pensando, bueno, porque es un esguince, cualquier cosa. Y bueno, aparece esta radiografía. Me voy a levantar de nuevo, perdonadme. Y mira, aunque no conozcáis la anatomía, esto es la cabeza del fémur. ¿Os acordáis la fotografía que os puse de la trepanación de la cabeza del fémur? Esto es la cabeza del fémur. En cambio, en este otro lado, lo que se ve es un mazacote, un algo. No se ve exactamente igual que eso. Ahí ven que hay algo y que no es normal. El fémur se lo ha comido relativamente algo y totalmente. Posiblemente un tumor. Y sale esta anatomía patológica. Vuelvo a decir que estos son las imágenes reales del caso médico. Como veis, celulitas pequeñas, un tumor. En este caso, un osteosarcoma. En aquella época, el osteosarcoma mortal de necesidad. No hay ninguna posibilidad de tratamiento. El tema es que mueren con grandes dolores, con metástasis, al igual que ocurría con el tumor de Ewing. Y este hombre, pues, abocado a una silla de ruedas, abocado a orinarse, a perder todas las funciones, tanto urinaria como de defecar, y bueno, al final en una camilla. Sus amigos deciden llevarlo a Lourdes por una sencilla razón. Como ellos vivían en el norte de Italia, en Austria había también otra Virgen de Lourdes, que había muchísima veneración, pero ellos deciden ir a Francia. Y cuando va allí a Lourdes, él dice que me siento estupendamente, que me he curado. Los amigos dicen, bueno, pues ojalá, ¿no? El apoyo moral siempre de los amigos. Y le hacen una nueva radiografía cuando vuelven. Fijaros, para mí quizá uno de los grandes milagros, por una razón. Me vuelvo a levantar. ¿Os acordáis de la radiografía anterior? Esta es del 1971, 9 años después. La cabeza del fémur. Y fijaros cómo aquí se ha creado otra vez
otra cabeza de fémur. Fijaros, el hueso está neoformado, pero no neoformado tumoralmente, sino el tumor ha desaparecido y curiosamente este hombre, que aunque el tumor hubiera desaparecido, lo normal es que se hubiera quedado totalmente cojo, que no hubiera podido andar, pues fijaros que a mí me gustaría hacer esto. Bueno, estos son los informes. Bueno, no está la diapositiva de este hombre. Se agachaba, se levantaba, se ponía en cuclillas y bueno, estaba perfectamente. Bueno, lo que ha aparecido aquí, ahora si quiero enseño la foto, es el último milagro de Lourdes. 11 de febrero de este año, el obispo de Beauvais declara la existencia de un milagro de María, de la hermana Bernadette Moriot. Esta monjita, y este es el informe oficial del Buró de Constataciones Médicas, en 1966 realiza enfermería y empieza con unos dolores en la espalda que van aumentando hasta que en un momento determinado, en 1975, ya no puede ejercer la enfermería. Van aumentando el dolor, le tienen que poner un electroestimulador, que es un aparato electrónico que desgraciadamente lo conozco bastante bien, que te lo ponen en la columna, tiene que hacerle infiltraciones, le tienen que poner un corsé, no puede andar y tiene una lesión en la zona posterior de la columna, lo que se llama una lesión en la cola de caballo. Tiene lo ya que se llama un pie equino. Cuando se ve andar esa persona no se olvida. Nosotros vamos a una piscina donde hay una persona que anda así y bueno, esa lesión hoy en día totalmente incurable. Pues un día esta monjita pues va a Lourdes en una de las peregrinaciones y en la capilla, una de las capillas que hay, os enseña lo de Saint Bernadette, de San Pío, pues dice, estoy estupendamente. Estamos hablando de una señora que ya va en silla de ruedas, utiliza morfina en bomba de morfina, o sea, necesita morfina así, tiene un electroestimulador para quitar el dolor y poco menos que, no voy a decir vegetar, pero muy poquitas cosas puede hacer. Dice, pues yo me encuentro muy bien. Y un día, en 2008, dice, quitármelo todo que me he curado. Eso pocos días después de visitar a Lourdes. Le quita el corsé, se levanta, empieza a andar y los especialistas no tienen explicación. Empiezan a hacerle pruebas de todo tipo y en 2016 el primero de los informes es positivo de que ha habido una curación milagrosa. En 2017 ya se da la curación milagrosa y el 11 de febrero de 2018, como digo, en el norte de Francia, el obispo del norte de Francia obtiene el permiso para nombrar este milagro número 70 atribuido a la Virgen de Lourdes. Y para acabar, pues quiero presentaros a dos de mis grandes colaboradores que hoy no van a estar aquí en el programa y para aquellas personas pues que podáis tenerlas cerca o que puedan tener una enfermedad incurable, decirles que los milagros y las curaciones inexplicadas existen, que tengan esa fuerza de voluntad de querer curarse, porque aunque es un pequeño porcentaje de personas, ellos pueden ser aquellas personas que se curen. Como digo, me gustaría acabar con una frase que debería aparecer en el libro y que cosa de los misterios no apareció y que conste que en la galerada, lo que mandan, aparecía. Como digo, os voy a presentar mis dos colaboradores principales del programa. Aquí está, el de abajo se los traga todo, él ve que me siento a grabar y se sienta encima mía, y la otra es la que va a su lío. Quería acabar con una frase de Martin Luther King que dice algo así: si no puedes volar, entonces corre; si no puedes correr, entonces camina; si no puedes caminar, entonces arrástrate, pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Muchísimas gracias a todos. Me he portado formalito. No sé si tendremos tiempo a alguna pregunta. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o nos vamos a comer? ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Miguel Ángel?
Ella dice que después. Ya, Octavia, sí, claro. A mí me han puesto ya el cafelito, yo ya aguanto hasta la hora de comer. Es que... hay un denominador común, quizá un cambio de conciencia, quizá un cambio en la forma de actuar de la persona. En la persona sí. Cuando una persona tiene una... Fíjate que yo una de las grandes investigaciones que he hecho es experiencia cercana a la muerte. Hay unos cambios en la persona. Pues las personas que han tenido en sus carnes un milagro, tiene un cambio de percepción de la vida. Para ellos es que la vida le ha dado una pausa, una prórroga, y ellos en general aprovechan mucho mejor su vida. Muchas veces llevamos una vida muy acelerada, llevamos una vida que tengo que hacer esto y tal. En cambio, esas personas en el momento que tiene ese milagro cambian su perspectiva. Es que una enfermedad, pensemos que muchos de ellos la expectativa de vida son meses o días o semanas. Que te digan que puedes vivir años y años y años, a lo mejor 40, 50 o 60 años más, el cambio de mentalidad es que te han dado una prórroga, ese reloj de arena que todos y cada uno llevamos cuando nacemos. Hay un cambio completamente, un cambio radical. Nada, a ti. Lo mío es corto, Miguel Ángel. ¿Médicamente se puede distinguir bien una muerte de una catalepsia? Sí, hoy en día sí, perfectamente. Cuando le estábamos hablando del fenómeno de Lázaro, pensemos, y voy a intentar no hablar de muchos términos técnicos, cuando una persona se le hace o tiene una muerte clínica, y, bueno, han salido en distintos medios, personas que le han dado por muerto. Hoy en día una persona con un electroencefalograma, un electroneurograma, un electrocardiograma y un pulsiosímetro, se puede diagnosticar 100% que la persona está en muerte clínica. O sea, las personas que estamos hablando de este fenómeno o efecto Lázaro están en muerte clínica. La catalepsia, ¿qué ocurriría? Su cerebro funciona, el electroencefalograma funcionaría. El electrocardiograma estaría ralentizado, pero funcionaría. Su pulsiosímetro estaría en una saturación de 90, 95, 80, pero tiene saturación de oxígeno. Por lo cual, la persona no se mueve como una persona en coma. Tú ves una persona en coma y la persona está viva, pero tú no ves hacer nada, está deprivada sensorialmente. La catalepsia, la epilepsia catatónica, que muchas personas pues tienen esa fobia de que por esa epilepsia puedan enterrarlo o morir. Por eso es una de las cosas que se hace el velatorio. Muchas de nosotros, yo mismo no sabía por qué una persona fallecía y tenía que beber 24 horas. Es porque se han dado muchos casos de personas que se han levantado, y sería tema de otra charla, de su ataúd incluso. Incluso, fijaros, os voy a contar, Fray Leopoldo de Alpandeire se dice, porque tiene milagro y milagro, pero ha sido beatificado, no ha sido santificado. Una de las cosas que se le atribuye, yo ahí no he podido comprobarlo, es que su ataúd, él está incorrupto, su ataúd estaba arañado. Por lo cual, como ocurre en muchos casos, sobre todo siglo XVIII y siglo XIX, en la época del romanticismo, cuando se destapaba un ataúd, había algunos que estaban arañados por la desesperación que tenía. Pero hoy en día, cuando una persona se dice que ha fallecido, clínicamente ha fallecido. El fenómeno de Lázaro es que una persona fallece y resucita. ¿Qué ocurre ahí? Yo creo que es un milagro o una curación inexplicada. Ahora, ¿qué es lo que hay entre medio? Yo no sé si esta medicina será capaz de explicarla. ¿Alguien quiere una preguntilla? Dime. Sí. Muchísimo, muchísimo. Sí, Alex Orbito. Sí, pero Alex Orbito hacía con las manos. Sí, era un cirujano psíquico.
o mollejilla o lo que fuese. Gracias. Los cirujanos psíquicos en Filipinas son pues como aquí los curanderos o incluso los médicos. Pensemos que allí se utiliza mucho. Alex Orbito, estuvo allí, Jiménez del Oso, yo recuerdo el vídeo que estás comentando, y tenían muchísimo éxito, aunque muchos le atribuyen que lo que sacaban eran mollejas de pollo. Yo te voy a decir mi experiencia aquí en España. Nos vamos a Málaga, a un pueblecito, Coín, que está a 20 kilómetros, y me voy me costó 50 euros, que todos me han devuelto. Me voy a un sitio donde había un cirujano psíquico que decía que era la reencarnación del Dr. Khan, pero este señor le habría comprado los derechos a un señor británico que decía que era la reencarnación del Dr. Khan, por lo cual era unos derechos adquiridos. Yo no sé si lo hicieron bajo notario o no, pero es una historia real. Fui allí, encontramos una recepción, éramos 3 personas, y un señor nos presenta un papel donde decía, en resumidas cuentas, si usted se cura, es gracias al cirujano Dr. Khan. Si no se cura, es porque usted no se quiere curar. Y si a usted le pasa algo, es su responsabilidad. Y no exime de todas las responsabilidades. Evidentemente, firma. Y digo, una copia, dice, no, esto es para el Dr. Khan. Digo, bueno, ¿y esto cobra? Dice, no, él no cobra, es la voluntad. Dice, pero bueno, la voluntad mínima son 50 euros. Es real, 2 personas me lo pueden atestiguar. Entramos allí, cirujano psíquico teóricamente, coge un cuchillo de estos que hay de juego de cirujano, le dice a la compañera que vaya, que abra el grifo, le echa agua del grifo, le echa agua de coco, coge con un algodón, y yo que tengo una lesión en el codo, me pone el algodón y con el bisturí hace como que me corta. Bueno, me dice, no, esto es que necesita más sesiones. Pero la historia no acaba ahí. Tú dices, bueno, o habrá curado o no habrá curado, cirujano psíquico. Le dice la compañera, oye, al fulanito, ¿cómo se llamaba? Que tenemos que llevar a mis padres a la seguridad social. Tal cual. Es que mi padre tiene la tensión alta y le duele el pecho. Y la persona que iba con nosotros le dice, sí, tu médico de cabecera, es que pertenecía al médico de cabecera, tu médico de cabecera va mañana y yo hablo con él para que vayan tus padres. Por lo cual, tantos poderes no tenía este Dr. Khan. Esa es mi experiencia personal, constatada por 2 personas más y con 50 euros menos. Ojo a los falsos milagreros, porque, por ejemplo, Santo Custodio no cobraba. El Fray Leopoldo de Alpandeire tampoco cobraba. Es importante que cuando hay muchos que dicen te voy a curar, y una cosa es que uno le pueda dar la voluntad porque el hombre tenga o la mujer tenga que vivir de lo que sea, y otra cosa que diga la voluntad mínima, ahora no es voluntad, era aportación, porque legalmente si es por voluntad es una coacción, ahora que es aportación recomendada. Por eso son conceptos que me lo estuvieron explicando el otro día, para que Hacienda no entre. Entonces, claro, cuidado a esas personas que cuando uno está desesperado se agarra un clavo ardiendo, lo digo de primera mano, va a cualquier sitio y no todo el mundo tiene la buena fe que debería de tener. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos. Y esta noche, si os animáis, la rueda del misterio. Si los colaboradores, lo siento, pero la verdad que son un puntazo. Bueno, hacemos un receso para comer. Os recordamos que a las 5 menos cuarto abriremos las puertas y a las 5 tendremos la primera ponencia de la tarde. Gracias.